El pasillo de los lamentos. Mi nombre es Eduardo. Tengo 39 años y desde hace casi 2 décadas trabajo como técnico en necropsias en un CEMEFO al norte de México. Estoy acostumbrado a tratar con lo que la mayoría preferiría nunca ver en la vida. La muerte, para mí, dejó de ser un misterio hace mucho tiempo. Aquí es un trabajo más, con horarios pesados, madrugadas solitarias y, claro, las inevitables historias que mis compañeros siempre cuentan en los descansos. Hasta esa noche, pensaba que esas historias no eran más que eso, cuentos para pasar el rato. Pero después de lo que viví, no sé si podré volver a mirar los pasillos vacíos del mismo modo. Era el año 2005. Una noche tranquila, de esas raras donde no hay movimiento, sin urgencias ni cuerpos que procesar. Estábamos solo el vigilante y yo en el edificio. El resto del equipo había terminado su turno y yo estaba aprovechando para adelantar trabajo. La limpieza de los instrumentos y la sala siempre me resulta relajante, casi como un ritual. Me gusta hacerlo solo, en silencio, con la única compañía del sonido del ventilador y el zumbido tenue de las lámparas fluorescentes. Esa noche, justo mientras terminaba de limpiar la sala de necropsias número 3, un ruido seco interrumpió mi rutina. Al principio pensé que era el vigilante. Tal vez había cerrado alguna puerta con demasiada fuerza. Sin embargo, cuando pasaron varios minutos y no escuché más, decidí salir al pasillo para asegurarme de que todo estaba en orden. El pasillo estaba vacío. La luz blanca de los tubos fluorescentes iluminaba cada rincón, pero algo no se sentía bien. Había algo extraño en el aire, como si el espacio mismo estuviera contenido en un silencio antinatural. Intenté ignorarlo y volví a mi trabajo. Tal vez estaba cansado. No sería la primera vez que el cansancio juega trucos con la mente. Mientras guardaba las herramientas en su lugar, sentí que la temperatura de la sala bajaba ligeramente. Miré el termómetro de la pared y efectivamente, el ambiente había descendido un par de grados. Nada demasiado inusual, después de todo, estábamos al lado de las cámaras frigoríficas. Pero en ese momento, escuché un ruido más claro. Era un sonido agudo, como si algo metálico hubiera caído en el pasillo. Me armé de valor y caminé hacia el pasillo de nuevo. Todo seguía vacío, pero esta vez noté algo que no estaba ahí antes. Una de las camillas metálicas que usamos para transportar los cuerpos había sido movida de su lugar. Era una camilla vieja, oxidada y con ruedas que chirrían al menor movimiento. La habíamos dejado al final del pasillo esa tarde, pero ahora estaba en el centro, bloqueando el paso. No había forma de que alguien pudiera haberla movido sin que yo lo notara. Sentí un nudo en el estómago, pero intenté mantener la calma. Empujé la camilla hacia su sitio y revisé que el freno estuviera bien puesto. Seguí mi camino, intentando convencerme de que tal vez el vigilante la había movido antes y no lo había notado. Regresé a la sala y traté de concentrarme. Pero justo cuando tomé el último instrumento para guardarlo, el sonido de algo arrastrándose me hizo girar de golpe. Esta vez lo escuché claramente. Era el ruido de algo pesado deslizándose sobre el suelo de cerámica. Salí al pasillo de inmediato, y mi corazón pareció detenerse al ver lo que estaba frente a mí. La misma camilla estaba, una vez más, fuera de su lugar. Pero ahora no estaba en el pasillo. Estaba frente a la puerta de la sala de necropsias, como si alguien la hubiera empujado allí con fuerza. Miré alrededor, esperando ver al vigilante o a algún compañero que hubiera regresado. No había nadie. Sentí una presión en el pecho, pero decidí enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Empujé la camilla de vuelta al final del pasillo, esta vez asegurándome de que los frenos estuvieran bien colocados. Incluso la golpeé un par de veces para comprobar que no se movería más. Me giré para regresar, pero algo llamó mi atención en la esquina de mi visión. Una sombra, alargada y definida, cruzó rápidamente de una sala a otra, justo frente a mí. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar lo que acababa de ver. Caminé hasta la sala donde la sombra había desaparecido, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Al asomarme, encendí la luz. La sala estaba completamente vacía.
Me quedé allí unos segundos, escuchando, observando. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que no podía explicar. Era como si el lugar estuviera observándome, evaluando cada uno de mis movimientos. Decidí que había tenido suficiente. Apagué las luces de las salas y me preparé para irme a casa. Mientras recogía mis cosas, el ruido de una puerta cerrándose de golpe resonó en todo el edificio. Me giré rápidamente hacia el pasillo, pero no había nada. Sentí una urgencia inexplicable de irme de ahí lo antes posible. Dejé todo en su lugar y caminé hacia la salida. Cuando pasé por el pasillo principal, algo me hizo detenerme. Miré hacia la puerta de la sala de necropsias número 3, la misma donde había estado trabajando antes. La puerta, que siempre permanece cerrada cuando no se está usando, estaba abierta de par en par. Dentro, las luces parpadeaban débilmente. Me acerqué con cautela, intentando racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez había olvidado cerrarla. Tal vez las luces estaban fallando. Pero cuando puse un pie dentro de la sala, sentí que el ambiente era diferente, casi pesado. Las luces se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. Instintivamente, busqué la linterna que siempre llevo conmigo y la encendí. El haz de luz iluminó la mesa de necropsias en el centro de la sala. Todo parecía en orden, hasta que noté algo que no había estado ahí antes. Sobre la mesa había una figura humana, cubierta con una sábana blanca. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender lo que estaba viendo. Esa mesa había estado vacía toda la noche. No habíamos recibido ningún cuerpo en horas. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Justo cuando estaba a punto de levantar la sábana, la figura pareció moverse ligeramente, como si estuviera respirando. Solté la linterna y retrocedí, sintiendo que mi mente se rompía ante la imposibilidad de lo que estaba viendo. Salí corriendo de la sala sin mirar atrás, con la linterna todavía rodando en el suelo. Cuando finalmente llegué a la salida, el vigilante estaba ahí, sentado tranquilamente en su escritorio, viendo su celular. Me miró sorprendido, preguntándome si todo estaba bien. No le respondí. No sabía qué decirle. Solo tomé mis cosas y salí del edificio lo más rápido que pude. Al día siguiente, me costó convencerme de regresar al trabajo. Cuando llegué, todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Intenté borrar de mi mente los eventos de la noche anterior, pero algo me detuvo. Mientras revisaba los reportes del turno anterior, encontré un detalle que me dejó helado. En la sala de necropsias número 3, según los registros, había muerto un hombre hacía muchos años, tras ser dejado ahí por error durante toda una noche. Había estado vivo después de un accidente, pero lo confundieron con un cadáver y lo dejaron morir, pidiendo ayuda desesperadamente. Desde entonces, evito esa sala tanto como puedo. Nadie más parece haber notado nada extraño, pero yo sé que ese pasillo, esa sala, nunca están realmente vacíos. El muerto que nunca se fue. Trabajo en un CEMEFO en Baja California. Por razones que pronto entenderán, prefiero no revelar mi nombre. Lo que estoy a punto de contar es algo que llevo guardando desde hace más de una década, algo que me persigue cada vez que cierro los ojos o camino por los pasillos de mi lugar de trabajo. Después de tantos años lidiando con la muerte, aprendí que el cuerpo humano guarda secretos que la ciencia no puede explicar. Pero nada me preparó para lo que ocurrió aquella noche de 2012. Todo comenzó con un caso que, en teoría, debía ser sencillo. Un hombre de aproximadamente 40 años había sido encontrado en su apartamento, colgado del marco de una puerta. No había notas, no había testigos, solo un reporte de un vecino que había notado un olor extraño días después. Al recibir el cuerpo, algo no cuadraba. No era su estado físico, ni su ropa, ni los detalles del reporte. Era él. Algo en su rostro. Una rigidez en la expresión que no correspondía al típico rictus de la muerte. Sus ojos, abiertos e inexpresivos, parecían estar mirando algo mucho más allá de la habitación donde lo habíamos colocado. Aquella tarde hice mi trabajo como de costumbre.
Revisé el expediente, tomé muestras, registré cada detalle. Sin embargo, conforme avanzaba, sentí una presión en el ambiente, como si el aire se volviera denso, dificultándome la respiración. No era el primer cuerpo que veía tras un suicidio, pero este era diferente. Su piel, pálida y fría como mármol, parecía emitir una sensación de rechazo. Era como si mi presencia ahí, manipulando su cadáver, lo incomodara. Al terminar la autopsia, limpié la sala y regresé a mi escritorio para llenar los formularios. Las lámparas fluorescentes parpadearon brevemente, pero no le di mayor importancia. Ese edificio es viejo y los problemas eléctricos son comunes. Cuando miré hacia la ventana de la sala donde estaba el cuerpo, tuve que contener la respiración. No sé si fue un efecto de la luz o simplemente mi imaginación, pero juraría que sus ojos me estaban mirando, a pesar de que debería estar boca arriba, cubierto con la sábana que siempre utilizamos. No quise darle más vueltas. Había trabajado demasiadas horas y mi turno estaba por terminar. Dejé la sala y fui directo a casa, intentando sacarme esa imagen de la cabeza. Pero el cansancio no ayudó. Esa noche, cuando finalmente me quedé dormido, fui atacado por un sueño tan vívido que desperté sudando y con el corazón latiendo con fuerza. En el sueño, estaba parado frente a la puerta de mi habitación y al otro lado, el hombre del CEMEFO estaba de pie, mirándome fijamente. No hacía nada, no se movía, solo me observaba con esos mismos ojos inexpresivos, como si esperara algo de mí. Me desperté con un sobresalto y prendí la luz. Fue entonces cuando noté algo que me heló por completo. Mi ropa de trabajo estaba tirada en el suelo de mi cuarto. Antes de acostarme, la había dejado cuidadosamente en el baño, como siempre lo hacía después de un turno. Intenté racionalizarlo. Tal vez había olvidado algo, tal vez la había movido sin darme cuenta. Pero mientras la recogía, sentí una extraña sensación en las manos, como si estuviera tocando algo que no debería. Dejé la ropa a un lado y me convencí de que todo tenía una explicación lógica. Al día siguiente, volví al trabajo. El expediente del hombre seguía en mi escritorio, esperando ser archivado. Cuando entré a la sala donde estaba el cuerpo, sentí un leve mareo. La sábana que lo cubría estaba perfectamente en su lugar, pero noté algo que me hizo detenerme, una línea de suciedad, como si alguien hubiera pasado la mano por la mesa metálica donde yacía. Reforcé mi rutina, revisé las cámaras de seguridad, pregunté a mis compañeros si alguien había entrado. Nada. Todo estaba en orden, excepto por esa marca. Conforme avanzaron los días, los sueños continuaron. Siempre eran iguales. El hombre parado frente a mi puerta, mirándome en silencio. Pero cada noche, algo cambiaba. Su rostro se volvía más nítido, más cercano. Y cada vez que despertaba, encontraba algo fuera de lugar en mi habitación, un cajón abierto, mis zapatos en una posición distinta, el espejo empañado como si alguien hubiera respirado sobre él. Empecé a dormir con las luces encendidas, pero eso no detuvo las imágenes que me atormentaban. Una noche, mientras trabajaba solo en el CEMEFO, ocurrió algo que no puedo olvidar. El turno había sido tranquilo, sin nuevos ingresos ni tareas urgentes. Caminé por el pasillo hacia la sala de necropsias, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de terminar mi turno. Cuando pasé junto a la puerta de la sala donde estaba el cuerpo de aquel hombre, noté que la luz interior estaba encendida. Eso era extraño, ya que yo mismo la había apagado antes. Abrí la puerta y, para mi sorpresa, la sábana que cubría el cuerpo estaba en el suelo. Lo que vi entonces me dejó inmóvil. El cadáver estaba sentado en la mesa, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si no tuviera fuerza para mantenerla erguida. Mis piernas no respondieron. Solo pude quedarme ahí, mirando cómo su cabeza parecía girar levemente hacia mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que reaccionara. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia la oficina principal, donde revisé las cámaras de seguridad. Pero no había nada. En la grabación, el cuerpo seguía donde debería estar, acostado y cubierto. Al día siguiente, reporté lo ocurrido a mi superior. Me miró con incredulidad, pero no dijo nada.
El cuerpo fue retirado por los familiares ese mismo día y pensé que aquello pondría fin a lo que fuera que me estuviera ocurriendo. Pero estaba equivocado. Las noches siguieron llenándose de sueños y señales. Ahora no solo lo veía a él. Comencé a escuchar movimientos en mi casa, pasos ligeros que se detenían justo afuera de mi habitación. Por más que revisara, nunca encontraba nada. Un día, mientras limpiaba mi casa, encontré algo que me dejó paralizado. En el suelo, cerca de mi cama, había una pequeña tarjeta. Era un fragmento del expediente del hombre, uno que había firmado yo mismo al recibir su cuerpo. No tenía forma de explicar cómo había llegado ahí. No había traído ese documento a casa y todo en el CEMEFO está estrictamente controlado. Sin embargo, ahí estaba, con mi nombre y mi firma claramente visibles. Desde entonces, las cosas empeoraron. Sentía su presencia en cada rincón, como si hubiera cruzado un umbral que no podía deshacer. Mis compañeros comenzaron a notar mi nerviosismo y las ojeras que se formaban bajo mis ojos. Algunos me aconsejaron tomar unos días de descanso, pero sabía que no había descanso posible. Lo que sea que había traído conmigo, no estaba dispuesto a dejarme en paz. Un mes después, tomé una decisión que cambió todo. Quemé el fragmento del expediente que había encontrado en mi casa y recé como no lo había hecho en años. No soy un hombre religioso, pero en ese momento estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Poco a poco, los sueños se volvieron menos frecuentes. Las señales disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Han pasado más de 10 años desde aquel caso y todavía evito mirar directamente a las mesas metálicas en el CEMEFO. A veces, en noches tranquilas, siento que algo está presente, algo que me observa desde la penumbra de la sala de necropsias. No sé si lo que viví fue real o una manifestación de mi mente jugando con el peso de mi trabajo. Pero lo que sí sé es que aquel hombre no se fue de este mundo en paz y que por alguna razón quiso que yo lo supiera. La novia del CEMEFO. Me llamo Roberto y soy enfermero forense en Jalisco. Llevo más de 20 años trabajando en este oficio y aunque muchos creen que convivir con la muerte todos los días me ha endurecido, hay cosas que todavía me persiguen. Momentos que no puedo olvidar, que parecen pegarse a la piel y se rehúsan a soltarme. Hay noches en las que, al cerrar los ojos, las imágenes vuelven como un torrente, desbordando cualquier intento de racionalidad. Este es uno de esos momentos. Uno que, si me preguntan, preferiría no haber vivido jamás. Era 1998, un año que empezó como cualquier otro. El CEMEFO donde trabajaba entonces estaba ubicado en una zona relativamente tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Las semanas solían pasar sin mayores incidentes, con los mismos trámites rutinarios, cuerpos entrando y saliendo, papelería interminable. Pero todo cambió con la llegada de un caso en particular. Una tarde, un automóvil llegó con un cuerpo que de inmediato capturó la atención de todos. Se trataba de una mujer joven, no tendría más de 25 años, vestida de novia. Había muerto en un accidente de tránsito camino a su boda, según nos explicó el agente ministerial. Su vestido blanco, ahora teñido de rojo por la sangre, era una visión macabra. El velo, apenas sostenido por un hilo, caía sobre su rostro inmóvil. No era la primera vez que veía algo trágico, pero había algo inquietante en esa escena. Algo que no podía explicar, pero que no me dejaba quitarle los ojos de encima. El cuerpo fue colocado en la sala de necropsias, como de costumbre, mientras se realizaban los trámites pertinentes. La noticia del accidente había llegado a los medios locales y durante todo el día no se hablaba de otra cosa. La novia que nunca llegó al altar, decían los titulares. Sus familiares no tardaron en llegar, pero sus lamentos no llenaron el vacío extraño que parecía haberse instalado en el edificio desde su llegada. Esa noche me tocó quedarme de turno. Era algo que hacía con frecuencia, pero por alguna razón, la idea de quedarme solo con el cuerpo de la mujer me provocaba una incomodidad inusual. Intenté concentrarme en mis tareas, archivar reportes, revisar inventarios, ordenar los suministros médicos. Pero el ambiente se sentía diferente.
Había algo en el aire que parecía pesar más de lo normal. No eran los ruidos habituales del edificio lo que me molestaba, sino una sensación constante de ser observado, como si cada movimiento que hacía estuviera siendo evaluado por ojos que no podía ver. Cuando terminé con los archivos, decidí hacer una última ronda por los pasillos para asegurarme de que todo estuviera en orden. Las luces fluorescentes titilaban ocasionalmente, pero eso no era raro en un lugar como ese. Pasé frente a la sala donde estaba el cuerpo de la mujer y noté que la puerta estaba entreabierta. Me detuve en seco. Sabía que la había dejado cerrada. Es una norma básica, las puertas siempre deben permanecer cerradas, tanto por seguridad como por respeto. Con cuidado, empujé la puerta. El cuerpo seguía en la misma posición, cubierto por una sábana blanca. Pero había algo fuera de lugar. El velo, que anteriormente estaba sobre su rostro, ahora estaba a un lado, colgando del borde de la mesa metálica. No me detuve a pensar demasiado. Simplemente lo coloqué de vuelta sobre ella y cerré la puerta, esta vez asegurándome de que quedara bien cerrada. Sin embargo, el escalofrío en el ambiente no desapareció. De regreso en mi oficina, traté de tranquilizarme. La lógica dictaba que alguien más debía haber movido el velo antes de irse y yo simplemente no lo había notado. Pero conforme avanzaban las horas, no podía quitarme de la cabeza la imagen de la novia. Esa rigidez en su rostro, esa serenidad perturbadora, casi como si estuviera esperando algo. Traté de convencerme de que era el cansancio y la soledad del turno nocturno jugándome una mala pasada. Pasaron las horas y alrededor de la medianoche ocurrió algo que hasta hoy no puedo explicar. Mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, algo llamó mi atención en la ventana. No estaba abierta, pero podía ver mi reflejo en el vidrio, iluminado por la tenue luz de la lámpara de mi oficina. Y ahí, detrás de mí, vi una figura. Era apenas un contorno blanco, pero lo suficiente para hacerme girar rápidamente hacia la puerta. No había nadie. Me levanté de golpe y salí al pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Miré a ambos lados, esperando encontrar a algún compañero que hubiera regresado por algo, pero estaba completamente solo. Los pasillos, largos y estrechos, estaban vacíos, iluminados únicamente por las lámparas intermitentes. Caminé hasta la sala de necropsias con un nudo en el estómago. La puerta seguía cerrada, pero algo me detuvo antes de tocarla. Un sonido tenue venía del interior. Era como el crujir de metal, como si alguien estuviera moviendo la mesa. Abrí la puerta con cuidado y me quedé inmóvil. El cuerpo seguía en su lugar, pero esta vez el velo había caído al suelo. El ambiente en la sala era irreal, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí una presión en el pecho que no podía ignorar, pero aún así me acerqué para recoger el velo y colocarlo nuevamente sobre ella. Fue entonces cuando lo noté. Los bordes de la sábana que cubría su cuerpo estaban ligeramente arrugados, como si algo debajo de ella se hubiera movido. Retrocedí de inmediato, saliendo de la sala y cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Sabía que debía reportar lo que estaba ocurriendo, pero temía que nadie me creyera. ¿Cómo explicar algo así? ¿Cómo poner en palabras lo que yo mismo no entendía? Decidí regresar a mi oficina e intentar distraerme, pero el resto de la noche fue un infierno. Cada sonido, cada sombra, parecía traer consigo la presencia de la mujer. Cuando el turno terminó y llegó mi relevo, no dije nada. Simplemente tomé mis cosas y me fui. Pero lo que ocurrió esa noche no terminó ahí. En los días siguientes, otros compañeros comenzaron a comentar cosas extrañas. Algunos decían que habían visto una figura vestida de blanco caminando por los pasillos. Otros hablaban de puertas que se abrían solas, de luces que se apagaban sin motivo. Y siempre, las historias parecían estar relacionadas con la sala donde había estado el cuerpo de la novia. Finalmente, el cuerpo fue entregado a su familia y llevado a su lugar de descanso. Pensé que eso pondría fin a lo que fuera que había ocurrido. Pero incluso después de que ella se fue, el CEMEFO nunca volvió a sentirse igual. Los pasillos seguían cargados de una energía extraña, como si algo de ella se hubiera quedado atrapado en ese lugar. Han pasado muchos años desde entonces,
pero todavía evito los turnos nocturnos siempre que puedo. Y cuando no tengo más remedio, me aseguro de nunca pasar frente a la sala de necropsia sin mirar hacia otro lado. Porque, aunque no quiera admitirlo, sé que ella sigue ahí, esperando. La mano en la ventana. Trabajo en un CEMEFO de la Ciudad de México. Mi nombre es Ana y desde que comencé a laborar en este lugar, en 2015, he lidiado con situaciones que harían que cualquiera prefiriera quedarse en casa bajo las cobijas. Sin embargo, lo que viví durante la pandemia en 2020 superó todo lo que creí posible. Hasta ese año, mi trabajo había sido predecible dentro de su crudeza, cuerpos entrando, cuerpos saliendo, trámites interminables y el ruido constante de las cámaras frigoríficas en el fondo. Pero aquella noche de julio me enseñó que hay cosas que no se pueden racionalizar, que el silencio y la muerte pueden traer consigo algo más. Para entonces, el CEMEFO estaba rebasado. El flujo constante de cuerpos debido al COVID-19 nos obligaba a trabajar sin descanso. Nunca había visto algo así. Las salas estaban llenas, los refrigeradores trabajaban a su máxima capacidad y los pasillos, normalmente solitarios, estaban ocupados por camillas improvisadas y bolsas negras alineadas con una precisión perturbadora. Por las noches, el edificio parecía un mausoleo. No había palabras, solo el peso abrumador de la tragedia acumulada. Esa noche llegué temprano, lista para una jornada agotadora. Las horas se sucedieron sin pausa, con un sinfín de papeleo y registros que me impedían siquiera pensar. Cerca de la medianoche, me senté en mi oficina, dejando el resto de las tareas para el turno de la mañana. La cantidad de trabajo que teníamos era inhumana, y las jornadas extendidas no dejaban espacio para descansar. Recuerdo sentir los párpados pesados y una desconexión casi completa de la realidad. Apoyé la cabeza en el escritorio con la intención de cerrar los ojos solo por unos minutos. Lo siguiente que recuerdo es despertarme de golpe, desorientada. Me tomó unos segundos ubicarme, la lámpara de mi escritorio seguía encendida, proyectando un resplandor pálido sobre los montones de papeles. Fue entonces cuando noté algo extraño en la ventana que daba al patio trasero del edificio. Al principio, pensé que era una marca de suciedad, pero al enfocar mejor, mi respiración se detuvo. Había una mano apoyada en el cristal, perfectamente definida. Se veían los dedos, largos y delgados, con una ligera inclinación hacia abajo, como si alguien estuviera observando desde afuera. El patio trasero del CEMEFO está rodeado por una alta barda y un portón que siempre permanece cerrado con candado. Además, esa ventana está a más de 3 metros de altura, imposible para cualquiera alcanzar sin ayuda. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y con un impulso irracional, salí de la oficina y subí las escaleras hacia el techo para investigar. El aire frío de la madrugada me golpeó en la cara mientras revisaba cada rincón del techo con la linterna de mi celular. No había nadie. Solo el silencio y la neblina ligera que cubría la ciudad. Volví a la oficina tratando de mantener la calma, pero el sudor frío en mis manos me traicionaba. Miré nuevamente hacia la ventana, esperando que la mano ya no estuviera allí. Sin embargo, la marca seguía presente, más clara que nunca, como si estuviera presionada con fuerza contra el vidrio. Me acerqué lentamente, intentando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez era un reflejo, tal vez algo en el cristal. Pero no. Era real. Podía ver las líneas de las huellas dactilares, cada detalle grabado como si la mano hubiera estado allí por mucho tiempo. La lógica me decía que revisara las cámaras de seguridad, y así lo hice. Encendí la computadora y busqué la grabación de los últimos minutos. Al principio, todo parecía normal, el pasillo vacío, las luces titilando de vez en cuando. Pero en un momento específico, algo cambió. En el video, la mano apareció de la nada, presionada contra la ventana, pero lo más inquietante fue que no había ninguna figura acompañándola. No había un cuerpo, ni un rostro. Solo la mano, flotando en el aire, inmóvil. Esa imagen me dejó paralizada. Mis pensamientos iban y venían, buscando explicaciones.
Revisé el video una y otra vez, tratando de encontrar algún error en la grabación, algún indicio de manipulación, pero era inútil. La mano estaba allí, clara como el día, sin nada que la sostuviera. Decidí borrar el archivo. Era demasiado, y la sola idea de que alguien más lo viera me aterrorizaba. Guardé el secreto para mí misma, intentando convencerme de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. En los días siguientes traté de continuar con mi rutina, pero algo en el edificio había cambiado. Los pasillos, normalmente vacíos y tranquilos, se sentían diferentes. Cada vez que pasaba cerca de una ventana, no podía evitar mirar de reojo, esperando no encontrar nada. Pero la sensación de estar siendo observada nunca se iba. Algo, o alguien, parecía seguirme desde las sombras. Una semana después, ocurrió algo aún más extraño. Durante otro turno nocturno, mientras caminaba hacia las cámaras frigoríficas para verificar el inventario, vi algo que me detuvo en seco. En el vidrio de una de las puertas, la misma mano estaba allí, presionada contra el cristal desde el otro lado. Me acerqué lentamente, sintiendo una opresión en el pecho que no podía ignorar. Al otro lado de la puerta no había nada. La sala estaba vacía. Pero la mano seguía ahí, perfecta, con los dedos ligeramente curvados, como si intentara atravesar el cristal. Decidí no abrir la puerta. En lugar de eso, retrocedí lentamente hasta mi oficina y cerré la puerta con llave. Esa noche no hice nada más. No revisé cámaras, no salí de la oficina, no hablé con nadie. Me quedé sentada en mi silla, mirando el monitor de mi computadora, esperando que el amanecer me devolviera algo de cordura. Después de eso, las cosas comenzaron a escalar. Las marcas de la mano empezaron a aparecer en otros lugares del edificio, en los espejos del baño, en las ventanas de los refrigeradores, incluso en mi escritorio. Nadie más parecía notarlas, o al menos nadie decía nada. Me preguntaba si estaba perdiendo la razón, si el estrés del trabajo había roto algo dentro de mí. Pero cada vez que veía esas huellas, sabía que no eran producto de mi imaginación. Una noche, mientras limpiaba una sala de necropsias vacía, sentí algo que no puedo describir. No fue un ruido, ni un movimiento. Fue como si el aire a mi alrededor se hubiera detenido, como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. Miré hacia la pared frente a mí, y allí estaba. La mano, esta vez no en el vidrio, sino marcada directamente en la pintura de la pared, como si alguien la hubiera presionado con fuerza. Me quedé mirando fijamente, incapaz de moverme. No sabía qué hacer, ni a quién acudir. Había algo en ese edificio, algo que me había elegido como su testigo. Decidí renunciar al trabajo poco tiempo después. No podía seguir enfrentando esa presencia que parecía estar en todas partes. Desde entonces, trato de no pensar en ello, pero a veces, cuando paso por el edificio del CEMEFO, me detengo un momento y miro hacia las ventanas. Juro que, en más de una ocasión, he visto la mano presionada contra el cristal como si estuviera esperándome para volver. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.